Bien, pastor, el tiempo es totalmente suyo. Muy bien, quiero en primer lugar comenzar por dar gracias por este privilegio. Por cierto, ¿me escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, perfectamente, pastor. Privilegio realmente. No me están preguntando, pero creo que la última vez que hablé a la Iglesia Central de Maracay fue en la década de los 80. Así que estamos hablando de historia denominacional. Pero es un honor para mí y quiero agradecer especialmente a hermana y amiga Carolina Caldera de Villa Mizar por su invitación. Y también a Andrés por estar al frente con su equipo de la parte técnica. Así que vamos de lleno al repaso de la lección. El tiempo no es mucho, prácticamente una media hora, pero suficiente. Antes de entrar de lleno, es bueno tener en cuenta, y esto tenerlo en cuenta antes de cada repaso de cada lección. Dos ideas. La primera de ellas, cuando pensamos a quién o a quiénes estaba escribiendo el apóstol Pablo, tenemos que pensar en que la iglesia, Éfeso, estaba integrada no solamente por judíos, sino gentiles convertidos al cristianismo, paganos, por así decirlo, que crecieron. Un ambiente de una ciudad muy próspera. Éfeso era llamada la ciudad reina de Asia, una ciudad rica, ciudad portuaria, una ciudad que tenía como centro de culto y prácticamente de la vida en Éfeso del templo, famoso templo a Diana, también llamada Artemisa. Bueno, ese templo era prácticamente la fuente de la prosperidad material en Éfeso, porque venía gente de todo el mundo a participar, entre comillas, del culto, pero ya sabemos que no era un culto realmente espiritual como Dios lo espera. Además, Éfeso era una ciudad donde había mucha superstición y paganismo. Entonces, lo que quiero decir es que muchos de aquellos que habían sido convertidos al cristianismo habían vivido en ese ambiente y ahora Pablo está tratando, dice el autor del folleto, de reclutarlos de nuevo, es decir, que no pierdan su primer amor, porque ante los ojos de ellos, por todas partes hay tentaciones. Las tentaciones a las que habían sucumbido antes de ser cristianos y que con toda seguridad estaban ejerciendo su poder sobre ellos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la segunda idea importante es el hecho de que a partir del capítulo 4 del libro de la carta a los Efesios, Pablo se mueve hacia la unidad al cuerpo de Cristo. La primera parte, todo de la unidad de Cristo. La segunda, la unidad al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia en Éfeso y también hoy es como una piedra, como un órgano, una parte vital de ese cuerpo. La conducta tuya y la mía afecta a ese cuerpo para bien y para mal. Somos representantes de Cristo ante el mundo, porque la iglesia es un organismo no de piedra, no de mármol, sino un organismo viviente, con Cristo a la cabeza. Con estas dos ideas en mente, es fácil entender, más fácil, porque Pablo comienza hablando, y ahora ya estamos en el capítulo 4 del libro o la carta a los Efesios, comenzando en el versículo 17. Pablo dice, requiero en el Señor, perdón, o sea, hablo con la autoridad que me da el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Dice, que no estéis más o los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta frase es importante y les quiero decir básicamente que en lugar de ir al repaso día por día en el folleto, más bien lo que voy a hacer es no decirles lo que ya ustedes estudiaron, sino más bien algunas ideas centrales que le den fuerza y le den sentido a las lecciones que queremos aprender. Y la primera de ellas ya está en el artículo 17 del capítulo 4. No andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente. Primera idea importante que quiero dejar con ustedes. Vanidad de la mente. ¿A qué se refiere el apóstol? Consulté diversos comentarios y muchos coinciden en que se refiere a una mente vacía. ¿Puedes imaginarte una mente vacía? O sea, sin propósitos,
sin criterios, sin valores morales ni principios. Bueno, esa es una mente que no tiene defensa espiritual. Una mente que, por no tener murallas protectoras, bueno, allí entra cualquier cosa. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ustedes no pueden permitir que la mente de ustedes esté vacía, porque lo que va a ocurrir, y entonces a continuación señala los males que se producen cuando la mente no tiene a Cristo, es decir, no tiene ninguna protección. Y entonces, versículo 18, allí comienza la enumeración. 1, entendimiento entenebrecido, es decir, abundan las tinieblas, no la luz de la palabra. Separados de la vida de Dios. Bueno, separación de la vida de Dios, ¿qué significa? Significa muerte. O sea, y esto es lo que está ocurriendo con aquellos que andan en la vanidad de su mente, que no tienen a Cristo como centro de su vida, simplemente están separados de la vida de Dios, y eso significa muerte espiritual. Debido a la dureza de su corazón, bueno, la palabra griega que se usa aquí para dureza viene de ptosis, que significa una piedra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, corren el riesgo, mientras la mente esté vacía, corren el riesgo de que el corazón se endurezca como una piedra. En otras palabras, pierda su sensibilidad. Y un corazón que pierde la sensibilidad, por supuesto, ya no puede recibir la enseñanza del Espíritu de Dios, del cual se habla más adelante como el agente de la renovación, de la cual el apóstol habla en unos minutos. Luego dice, después de perder la sensibilidad, se entregaron a la desvergüenza. Y me llama la atención que diga se entregaron. O sea, no se trata aquí de una caída accidental. Se entregaron quiere decir que voluntariamente aceptaron prácticamente que las tinieblas invadieran su mente. Esta es la primera parte de la lección que podríamos clasificar dentro de las tres grandes. La primera de ellas la llamaríamos la vida sin Cristo. Esta es la vida sin Cristo, una mente vacía que da como resultado todo lo que acabamos de mencionar. La segunda parte, la vida en Cristo. Esa frase en Cristo se repite más de 30 veces en la epístola, o sea que es clave. La vida en Cristo. ¿Qué significa la vida en Cristo? Bueno, el apóstol, a partir del versículo 20, dice de qué se trata. Menciona tres factores que promueven la vida en Cristo. Dice el versículo 20, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué significa aprender de Cristo? Bueno, aprender de Él, que es manso y humilde, aprender de sus enseñanzas, aprender de la verdad de Cristo. Número 2, no, así que es que lo oíste. ¿Qué significa oír? Bueno, en la cultura hebrea, la base del aprendizaje es el oír. Y oír no solamente escuchar, sino obedecer. Y luego menciona, y fuiste en Él enseñado. Y ahora, una idea interesante que podríamos llamar la segunda. Primera, la mente vana, la mente vacía. La segunda idea, aprender de Cristo. ¿Qué significa aprender de Cristo? Bueno, significa escucharlo, tener comunión con Él, ser enseñados por Él. En otras palabras, esto es lo contrario de la mente vacía, porque aquí estamos hablando de una mente llena. Si la vida pagana se caracteriza por una mente, la vida en Cristo se caracteriza por una mente llena de Él. Él es el centro. Sus enseñanzas son preeminentes al punto de que guían nuestro caminar. Y luego comienza la parte en la que él usa una poderosa ilustración como él las usa en muchas ocasiones en sus epístolas. La ilustración, ya ustedes la conocen, despojarse de lo viejo y revestirse de lo nuevo. Allí comienzan los versículos 22 al 24 de la sección Vida en Cristo. ¿En qué consiste? Bueno, el autor de la lección, John McVeigh, menciona que cambiarse la ropa, una muda de ropa, en el siglo I, en Palestina, no era cualquier cosa. Porque mucha gente tenía básicamente una sola muda. Y cambiar de ropa, la muda de ropa completa, es algo muy especial. Tan especial que la gente que se acostumbraba a ver a alguien siempre con la misma muda de ropa, a veces le costaba identificar a la persona porque cambiaba su muda, que quizás había tenido con ella puesta años.
Pero, ¿qué quiere decir el apóstol esto de despojaos? Bueno, despojaos del viejo hombre significa básicamente romper por completo con la vida antigua. Un rompimiento total, no es solamente un cambio de hábitos, no es solamente una mejoría, ni siquiera una reforma. Cuando él dice despojaos del hombre viejo, vestido de nuevo hombre, ¿de qué está hablando? Por supuesto, se vale responder, ¿no? Si se puede, si me están escuchando y pueden... ¿De qué está hablando el apóstol cuando dice despojaos del viejo hombre y vestidos, revestidos del nuevo? Está hablando del nuevo, está hablando de la creación de una nueva, una mujer nueva. Y dice, nota esto, voy a subrayar, porque esta es otra de las ideas importantes. Creado para ser semejante a Dios. Bueno, esto es revolucionario. Tú y yo hemos sido, al despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, hemos sido creados para ser, versículo 24, semejante a Dios en justicia y en santidad. Wow, esto no es poca cosa. Esto es básicamente revolucionario. Ahora vamos con la tercera idea. Ya hemos mencionado dos. ¿De qué está esta renovación de la mente? Tengo una cita aquí de un autor, su nombre es Lawrence Richards, y me gusta lo que él dice. Escucha con atención. Dice, ya no te sigas viendo a la manera antigua, o sea, con la vieja ropa. Despójate de ese viejo hombre y descártalo como quien desecha la ropa vieja. Tremendo. ¿Qué haces con la ropa vieja? ¿La sigues guardando? No, la descartas. Ya no sirve para nada. Vístete con el nuevo hombre, dice Richards. Y ahora me gusta esta ilustración. Obsérvate en el espejo de Dios, y compórtate como la persona que ahora eres. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los creyentes en Éfeso. Si te despojas del viejo hombre, de la ropa vieja, no la sigas usando. Descártala, porque ahora eres una nueva criatura. Vive como lo que eres, dice el apóstol. Vive como el nuevo hombre, la nueva mujer que ha sido creada para ser nada menos que semejante a Dios. ¿En qué dos cosas dijimos? O dice la Biblia, versículo 24, en justicia y en santidad. Y ahora, a partir del versículo 25, comienza el apóstol a responder a la pregunta, bueno, ¿cómo deben vivir entonces? O sea, ¿cómo deben vivir los que se han vestido de Cristo? ¿Cómo deben vivir? Entonces, ahora él entra en un terreno muy práctico, cosas puntuales. Bueno, dejen la mentira y hablen la verdad. Si te enojas, no peques. O sea, está diciendo en otras palabras, no hay problema en que te enojes si es por una causa justa. El problema es lo que el enojo puede traer como consecuencia. Es una conducta inapropiada, que hagas o digas cosas que no son cristianas o no honran el nombre de Dios. El que robaba ya no robe. No hablen malas palabras, sino más bien hablen palabras que edifiquen a otros. Y ahora dice algo tremendo. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, esto es poderoso. Y esta es otra, diríamos la número 4, creo, de las ideas centrales de esta lección. El Espíritu Santo es el agente de esa vida nueva. Cuando te despojas, bueno, iba a decir cuando te despojas, no te puedes despojar, ni yo tampoco del viejo hombre, es una obra de Dios. Cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, nos capacita para dejar atrás la vida antigua, ahora vivimos una vida nueva que es posible, oye bien, gracias al Espíritu Santo. Y lo que el apóstol está diciendo acá, todas estas conductas negativas que él menciona desde el versículo 25, entristecen, contristan al Espíritu Santo. Y oye bien, contristar al Espíritu Santo no es cualquier cosa, porque en ese versículo 30 dice el apóstol,
con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellado. Sellado Pastor, quería hacer una pregunta. para el día de la redención. Ok, pregunta. Allí cuando Pablo está expresando, cuando Pablo expresa claramente entristecer al Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando se entristece el Espíritu Santo? ¿O un cristiano entristece el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué sucede en la vida del cristiano? Muy buena pregunta. ¿Te acuerdas de lo que dijimos al principio, lo que dijo Pablo, la dureza de su corazón? ¿Te acuerdas? Sí, sí. La dureza, o sea, el corazón de algunos llegó a petrificarse, endurecerse al punto de que ya los ruegos y los llamados del Espíritu Santo para el arrepentimiento ya no se escuchan. O sea, no se comete el pecado imperdonable, que así se le llama, porque te equivocas o caes una vez. Es que la persona cae vez tras vez y llega el punto en su vida en que lo malo ya no lo ve malo, se insensibiliza, su corazón se endurece y ya esos ruegos del Espíritu de Dios no hacen efecto porque el corazón es una piedra. ¿Me hago entender? Eso es entristecer o contristar. El Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, intercediendo, nos mueve al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento, pero si ese corazón está duro, porque no escuchamos ese llamado vez tras vez, si ya está duro, entonces no hay manera de escuchar el ruego del Espíritu Santo. Y por supuesto, me imagino que comienzan a aparecer esa cantidad de características donde Pablo dice que no entren en esa, cuando Pablo habla acerca de la maledicencia también, que habla acerca de eso, pues de comenzar en torno, y eso sucedía antes y puede estar sucediendo ahora dentro de la iglesia inclusive, porque eso es como negarse a sí mismo de lo que ya uno pasa a ser, ¿no?, en la vida cristiana. ¿Ve? Una vez que uno cambia y se reviste de la justicia de Cristo y de la santidad de Cristo, entonces hay una criatura nueva, como usted dice. Ahora, hay otra pregunta que quiero hacerle, ¿no? Sí, cómo no. Sabe que muchas veces dentro del mundo cristiano general, como dice, sellados por el Espíritu Santo, habla allí, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca de eso, pastor? Sellados, el sello, en la antigüedad y todavía hoy, el sello en un documento es sinónimo de propiedad. Tienes un documento del terreno de tu casa o de tu carro y está sellado, quiere decir que está autenticado, es legal. Ese carro, esa casa, ese terreno es de tu propiedad. Cuando el Espíritu Santo sella a un individuo, es una forma de decir, ahora perteneces a Dios, ahora eres de Dios. O sea, no puedes comportarte como te venga en gana. Ahora eres representante de Cristo. Y por cierto, esta es, no sé si la cuarta o la quinta ya de las grandes ideas de esta lección para esta semana. Pablo está diciendo a los cristianos en Éfeso, ustedes ahora pertenecen a Dios, han sido redimidos, es decir, limpiados por la poderosa sangre de Cristo. Y como son de Dios, representan a Dios. Así que tú, mi amigo, yo, todos los que hemos aceptado y confesado a Cristo, pertenecemos a Dios y somos sus representantes. Y sus representantes significa que nuestra conducta, para bien o para mal, va a afectar a ese cuerpo de Cristo, porque el cuerpo se resiente con lo que ocurre en la vida de cada miembro. Así que sellado significa que pertenecemos a Dios. Ahora, debo añadir, sellado no significa, como algunos enseñan, salvo hoy, salvo para siempre. No importa cómo viva, salvo hoy, ya confesé a Jesús, no importa cómo viva. No. Uno puede caer de la gracia si deja de reconocer a Cristo como Salvador o lo niega a través de su conducta o sus palabras. Está sucediendo entonces que en Éfeso, pudiera estar sucediendo que en Éfeso algunos creyentes en Cristo estaban como retrocediendo, y en función de eso Pablo escribe, le envía esa carta explicándole los motivos, y ellos pudieran estar como perdiendo ese primer amor, ¿cierto? Correcto.
El autor del folleto, John McVeigh, lo dice claramente. Él dice, desde la introducción del folleto dice, se corría el riesgo de que los creyentes, especialmente los gentiles, que venían de ese mundo tan lleno de tentaciones de la ciudad de Éfeso, se corría el riesgo de que se desanimaran, desmayaran, dice McVeigh. Y entonces la epístola del apóstol tiene como propósito reanimarlos, decir, oigan, ustedes no pierdan de vista ese llamado, esa alta vocación. Okay. Estaba terminando la idea de que lo que significa ser propiedad de Dios y lo que significa contristar al Espíritu Santo. No sé si hay, este tiempo podemos usarlo para preguntas, por si acaso hay alguna otra pregunta, aparte de las que ya formularon. Sí, bueno, sabe que no, bueno, allí quedó muy claro la explicación que usted mencionó acerca de ser sellado, o sea, de ser propiedad, ya pasan a ser propiedad de Cristo, pues de Dios para... Ahora, sabe que la lección tiene algo muy importante, por lo menos para nuestros días, ¿no? Claro, tiene un sinfín de elementos interesantes, pero nos dice que a la luz de la segunda venida de Cristo, ¿cómo nosotros, a la luz de la segunda venida de Cristo, cómo nosotros podemos llevar todo este escrito de Pablo a nuestras vidas, a la luz de la segunda venida de Cristo, a los creyentes dentro de la iglesia, hoy en día? Bueno, tenemos que partir de la base de que lo que nosotros hacemos, lo bueno que hacemos por Cristo, por su iglesia, o sea, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Recordemos que la frase clave de la epístola es en Cristo. O sea, gracias a la unión con Cristo, pero no es una unión que nos da un conocimiento teórico de Él, es un conocimiento personal. O sea, este pacto que tenemos y que hicimos con el Señor en algunos casos hace años, hay que renovarlo cada día. O sea, no podemos vivir de la oración de ayer. La oración de ayer fue buena para ayer y el estudio de la palabra de ayer o de la semana pasada fue buena para la semana pasada. Pero es un pacto diario. O sea, ahora vivimos para Cristo y esta es otra, quizás la última que voy a mencionar de las grandes verdades de esta lección. Y es que somos representantes de Cristo al mundo. En otras palabras, ¿qué fue lo que Cristo hizo mientras estuvo entre nosotros? Bueno, Él amó, Él sirvió, Él consoló, Él fue compasivo, siempre estuvo dando una mano de ayuda al que la necesitara. Ahora esa obra la realizamos tú y yo, pero la realizamos tú y yo gracias a ¿quién? ¿A que somos muy buenos? No, es gracias al Espíritu Santo. Entonces, cada día hemos de recordar, Señor, hoy capacítame para representarte bien, porque yo no puedo. Y si hay alguna situación difícil que yo deba enfrentar, que yo pueda mantener mi compostura y pueda conducirme siempre como un hijo tuyo, donde quiera que yo esté. O sea que la clave es no vivir de las glorias pasadas, ni esperar que llegue la prueba dura en el futuro para enfrentarla. Es que cada día hemos de vivir como si fuera el último. Y hemos de vivir para la gloria de Dios. Okay, gracias, pastor. Ya nos queda prácticamente 4 minutos. Queremos agradecerle, ¿verdad?, por este tiempo que usted nos ha dado en el repaso de la lección. Una lección, un trimestre sumamente interesante, importante. Muchas verdades válidas para nuestro tiempo. O sea, algo que fue escrito hace tanto tiempo, bueno, toda la Sagrada Escritura realmente dice la palabra de Dios que es útil para redarguir, para corregir y hacernos avanzar en justicia. Usted mencionaba 2 puntos importantes y quería, el último, nos decía que esa transformación tiene que ser para justicia y para santidad. Esa santidad que habla de esa transformación, ¿cómo hago o cómo hacemos dentro de la iglesia para lograr ese camino hacia la santidad? Bueno, primero cuando se habla de la justicia, para no pasar por alto ese punto, se está hablando de poner a un lado los trapos de inmundicia, nuestros trapos, nuestra justicia propia, y vestirnos de la justicia de Cristo. Pero cuando se habla de santidad, recordemos el pasaje, sed santos como yo soy santo. O sea, hemos de ser santos en nuestro nivel como Dios es santo en el suyo. ¿Y qué significa santidad? Significa actuar como Dios actúa. O sea, hablar las palabras de verdad y de bondad que Él habla. Conducirnos por el mundo como el Señor lo hizo. En otras palabras,
dejar que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida. Recordemos que el Espíritu de Dios es el agente de la regeneración y es el agente de la santificación. Y aquí, bueno, no es el tema de hoy, pero recordemos, la justificación es el perdón que nos hace aparecer ante Dios como si no hemos pecado. Pero santificación es ser justificado cada día. Santificación es cada día ser más semejante a Jesús, cada vez más semejante a Él en palabra y en conducta. Nunca igualaremos el modelo, pero nuestra labor es permitir que el Espíritu Santo nos haga cada vez más semejantes. Esa es la palabra que se usa aquí. Creado para ser, versículo 24, semejante a Dios. Es decir, parecernos cada vez más a Dios. Y eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Recordemos a los discípulos, la gente los reconocía y sabían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa eso? Habían pasado tanto tiempo con el Señor, que hablaban como Jesús, que enseñaban como Jesús, que se portaban prácticamente como el Señor Jesús en todas circunstancias. Doctor, bueno, ya prácticamente nos queda un minuto. Desde acá de la Iglesia Central de Maracay estamos muy agradecidos por este compartir de la mañana. Gracias a Dios por esta tecnología que nos permite unirnos en cualquier parte del mundo. Amén. Gracias a Dios. Volverlo a tener para el próximo trimestre, que nos acompañe en otro repaso y seguir compartiendo estas grandes verdades. Y si no nos vemos, como dice un amigo, si no nos vemos en el suelo, pastor, nos vemos en el cielo. El Señor le bendiga. Eso está muy bueno. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos. Feliz sábado, mis hermanos. Sí, Dios los bendiga a todos. Feliz sábado para todos. Amén. Hasta luego. Okay, salud.